Soledad tiene el olor del café frío en una taza olvidada. Tiene el sonido de un reloj marcando las horas en una casa vacía. Y a veces, cuando cae la noche y el silencio pesa demasiado, la soledad toma la forma de una mujer sentada sola a la mesa de la cocina, mirándose las manos y preguntándose en qué momento cambió todo. Antes de continuar, deja un me gusta y cuéntame desde dónde me escuchas. Eso ayuda muchísimo. Era algo más profundo, instalado en los huesos, en el alma. Era el cansancio de quien pasó la vida entera siendo fuerte y de repente se dio cuenta de que nadie le había preguntado si quería hacerlo. Vivía en una casa modesta a las afueras de una pequeña ciudad, rodeada de vecinos que la saludaban con educación, pero que no conocían realmente quién era ella. Pero por dentro, cargaba una herida antigua, de esas que nunca cicatrizan bien porque nunca fueron tocadas con cariño. Crió 2 hijos, mantuvo la casa en orden, trabajó como maestra y sostuvo a la familia en los momentos difíciles. Sin explicación, sin pedir perdón. Solo una carta fría sobre la mesa de la cocina diciendo que había encontrado a otra persona y que aquella vida ya no era para él. Pero ahora, 9 años después, sola en aquella casa donde resonaban sus pasos, Carmen comenzó a cuestionar si continuar era suficiente. Veía las líneas alrededor de los ojos, las manos marcadas por el tiempo, el cuerpo que ya no tenía la firmeza de antes. «Nadie me quiere ya», susurró a su propio reflejo en una de esas mañanas solitarias. Se despertaba a las 6, preparaba café, limpiaba la casa, cuidaba el jardín, veía la televisión, conversaba brevemente con alguna vecina y, por la noche, se sentaba en el porche con una taza de té mirando al cielo estrellado, imaginando si había algo más esperándola, o si eso sería todo hasta el final. Sus hijos llamaban de vez en cuando. Diego vivía en otra ciudad y tenía su propia familia. Lucía siempre estaba ocupada con el trabajo. Eran buenos hijos, pero tenían sus vidas. Fingía que no despertaba en medio de la noche con una opresión en el pecho, deseando tener a alguien a su lado. Estaba en el supermercado, empujando un carrito pequeño por los pasillos, tomando los mismos artículos de siempre: pan, leche, frutas, un paquete de galletas para acompañar el té de la noche. Estaba distraída, pensando en nada y en todo al mismo tiempo, cuando una voz profunda y gentil sonó detrás de ella. Era algo que no sentía hacía tanto tiempo que casi no reconoció. Era interés. Llevaba una camisa azul claro, pantalones de sastre y un reloj discreto, pero que Carmen, aún sin entender de marcas, sabía que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Carmen extendió la mano para tomar el pañuelo con las mejillas levemente sonrojadas. El hombre respondió con voz amable. Él rió por lo bajo, un sonido grave y reconfortante. Antonio dijo, inclinando levemente la cabeza, como un caballero de otros tiempos. Carmen se quedó parada allí más tiempo del que debería, sosteniendo el pañuelo en las manos y sintiendo el corazón latir de un modo extraño, acelerado. Pero durante los días siguientes, Carmen no pudo dejar de pensar en aquel encuentro, en aquella voz, en aquella sonrisa y en la forma en que la miró, como si ella fuera visible, como si ella importara. Siempre le gustó leer. Era una forma de escapar, de vivir vidas que nunca tendría el valor de vivir. Esta vez, usando una camisa blanca y una chaqueta deportiva, parte de ella quería decir no, protegerse, mantenerse en la seguridad de su soledad. Pero otra parte, una parte que ella creía que había muerto hacía mucho tiempo, susurró, «Sí, ¿le gustan los poemas? Me gusta la forma en que habla del amor, como si fuera algo inevitable, algo más grande que nosotros». Se quedaron allí, conversando en voz baja en la biblioteca durante casi una hora. Carmen habló sobre su vida como maestra jubilada, sobre sus hijos, sobre los libros que le gustaban. Y cuando él la miraba, Carmen sentía que realmente la veía. «Solo si usted quiere, claro». Carmen respondió con cautela. Parte de ella quería llamarlo, decirle que sí, que le encantaría tomar un café. En los días siguientes, Carmen se sorprendió pensando en esa pregunta constantemente. ¿Estaría haciendo el ridículo al siquiera considerar que un hombre como él podría estar interesado en ella? Llamó una tarde de domingo y después de hablar sobre el trabajo y su nuevo novio, preguntó, ¿debería contarle? ¿Le parecería a Lucía una tontería? ¿Se preocuparía? Y entonces Lucía respondió con la voz llena de emoción. «Llámalo, marca ese café». Finalmente tomó el teléfono. Marcó el número con dedos nerviosos. El corazón le latía demasiado fuerte.
Ella pudo escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió. Quedaron para el sábado, en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Y mientras se miraba al espejo antes de salir, se susurró a sí misma. Pero cuando llegó al café y vio a Antonio esperándola en una mesa cerca de la ventana, usando una camisa gris y una sonrisa cálida, supo que aquello ya era más. Gestos simples, gestos de caballerosidad que parecían de otro tiempo. Antonio habló de su vida, de cómo construyó su negocio desde cero, de los errores que cometió, del matrimonio que terminó hacía 5 años y lo dejó solo. Antonio confesó, mirando la taza de café en sus manos. Más verdadero. Y ahora sola, me doy cuenta de que no sé quién soy cuando no tengo a nadie a quien cuidar. Carmen sintió como si una puerta que había estado cerrada durante años comenzara a abrirse, apenas una rendija, dejando entrar una luz tímida pero real. Sostuvo su mano con delicadeza y dijo con voz firme y cariñosa. En las semanas siguientes, Carmen y Antonio comenzaron a verse regularmente. Caminatas en el parque, cenas tranquilas, visitas a la librería. Pero no todo era fácil. Carmen cargaba cicatrices que no habían sanado bien. Una noche, después de una cena particularmente bonita, cuando Antonio la acompañó hasta la puerta de su casa y se inclinó para besar su mejilla, Carmen se apartó instintivamente. «Es que no sé si puedo hacer esto». Y entonces dijo algo que tocó el corazón de ella de una forma que no esperaba. Las lágrimas llenaron los ojos de Carmen. Hacía tanto tiempo que alguien le ofrecía paciencia. Le ofrecía presencia sin exigencia. Antonio dio un paso al frente y, con delicadeza, secó una lágrima que corría por el rostro de ella. «Y tú eres la mujer más verdadera que he conocido». De algo que comenzaba a brotar después de un invierno demasiado largo. Pero Antonio siguió apareciendo. Siguió siendo gentil. Siguió mostrando, con acciones y no solo palabras, que ella importaba. Y cuando Lucía y Diego conocieron a Antonio, vieron algo que hacía mucho tiempo no veían en los ojos de su madre. Luz. Siempre fue una mujer de lengua afilada, de esas que disfrutan opinando sobre la vida ajena. Carmen sintió un nudo en el estómago. Conocía ese tono. Respondió con cautela. «Están diciendo que estás haciendo el ridículo. Una mujer de tu edad, andando por ahí con un hombre más joven, rico. La gente lo ve extraño, ¿sabes? Creen que él debe estar interesado en otra cosa. Tienes una casa, tienes jubilación. Cuidado, Carmen. Hombres así no están interesados en mujeres como nosotras por amor». Cada palabra era como una puñalada. Carmen sintió la sangre helarse, la vergüenza subir por el cuello. Él notó de inmediato que algo estaba mal y preguntó con preocupación. ¿Tendría razón doña Teresa? Y cuando él finalmente apareció en la puerta de su casa, preocupado, ella explotó con todo el dolor guardado. «Están diciendo que estás conmigo por interés. Y yo no aguanto más. No aguanto creer y decepcionarme de nuevo». Y cuando ella finalmente guardó silencio, jadeante, él entró, cerró la puerta tras de sí y con una calma que ella no esperaba, dijo con firmeza: «Pero yo no estoy aquí por lo que la gente piensa. Yo estoy aquí por ti. Y si quieres saber por qué, te lo diré». Antonio declaró con emoción: «Porque Carmen, pasé 57 años creyendo que sabía lo que era el amor. Y solo ahora, contigo, lo he descubierto de verdad. Tienes un alma hermosa. Tienes una fuerza que no percibes. Tienes un corazón que, aunque herido, aún es capaz de amar. Y eso, Carmen, es todo lo que necesito, todo lo que quiero». Cayó de rodillas, y Antonio cayó con ella, sosteniéndola mientras ella lloraba todos los años de soledad, de dolor, de rechazo. Carmen entendió que no se trataba de ser perfecta, no se trataba de ser joven. No se apresuraron. Solo los hijos, algunos amigos cercanos. Sintió solo que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. 4 años después, Carmen estaba sentada en el porche de la casa que ahora compartía con Antonio, mirando el jardín florido que cuidaban juntos. Antonio salió de la cocina con 2 tazas de té y se sentó a su lado, entrelazando sus dedos con los de ella, con la naturalidad de quien hace eso todos los días. Demasiado tarde para recomenzar, demasiado tarde para ser amada, demasiado tarde para ser feliz, y estaba tan equivocada. Se quedaron allí, en silencio, observando el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. Los años continuaron pasando, pero ahora no eran años de soledad, eran años de compañerismo. De tardes tranquilas leyendo juntos, cada uno con su libro, pero siempre cerca.
Y Carmen, al ver a aquel hombre de cabellos cada vez más blancos, riendo con sus nietos en el regazo, sentía el corazón desbordarse de gratitud. Antonio preguntó, pasando los dedos por el cabello de ella. Antonio se giró hacia ella, e incluso en la penumbra de la habitación, Carmen podía ver el amor en sus ojos. Carmen apoyó su frente en la de él y susurró. El cuerpo de Carmen dolía un poco más. Los pasos eran un poco más lentos. Pero el amor. Carmen respondió recostándose en él. Respondió con certeza. Se trata de encontrar a alguien que te elige todos los días y que te enseña que siempre mereciste ser elegida. Porque ella tenía algo que muchos nunca tendrían. Tenía amor verdadero. Tenía compañerismo. En los años que vinieron, Carmen y Antonio envejecieron juntos, exactamente como habían prometido. Antonio decía que nunca había estado más hermosa. Las arrugas alrededor de los ojos de ambos se profundizaron, marcadas por años de risas compartidas al atardecer, de miradas cómplices en medio de las conversaciones de los nietos. Lucía venía con los hijos los fines de semana, y los niños corrían por el jardín que Carmen y Antonio cuidaban con tanto amor. Y Antonio, que nunca imaginó que tendría una segunda oportunidad de ser un abuelo presente, se sumergía en ese papel con una dedicación que conmovía a todos. Veía la paciencia con la que explicaba, la forma gentil en que corregía, la sonrisa orgullosa cuando el niño lo lograba solo. Carmen se secó las lágrimas rápidamente sonriendo y explicó, porque la vida me dio una segunda oportunidad de ser feliz y la agarré con las dos manos. A los 73 años, Carmen tuvo un problema de salud. Fue Antonio quien estuvo a su lado en cada consulta médica, sosteniendo su mano en la sala de espera, haciendo preguntas al médico cuando ella estaba demasiado nerviosa para hablar, recordándole tomar las medicinas en los horarios correctos. Carmen dijo una noche, mientras él preparaba la cena porque ella estaba demasiado cansada. Antonio declaró con convicción. Carmen sostuvo el rostro de él entre sus manos, e incluso con las arrugas, con el cabello blanco, con los años marcados en ambos, aún veía al hombre que la miró en aquel supermercado tantos años atrás, y la hizo sentirse visible por primera vez en décadas. Antonio respondió con intensidad. No eran cosas grandiosas. A los 75 años, Carmen estaba sentada en el porche en una tarde de otoño, hojeando un álbum de fotos. Antonio se sentó a su lado, y juntos recordaron cada momento capturado en aquellas imágenes. Carmen reflexionó en voz alta. Antonio besó su sien con ternura y respondió. Se quedaron allí, en silencio, observando las hojas caer de los árboles, marcando el paso del tiempo. Prepararon la cena juntos, como hacían todas las noches. Comieron despacio, conversando sobre los planes para el fin de semana, sobre la visita que Lucía haría, sobre el nuevo libro que Carmen estaba leyendo. Y después, cuando se acostaron en la cama, Antonio acercó a Carmen y ella encajó perfectamente en sus brazos, como siempre hacía. No importa lo que venga, no importa cuánto tiempo tengamos, yo voy a estar aquí. Y yo también voy a estar aquí, siempre. Y cuando el sol salió a la mañana siguiente, trayendo un nuevo día, Carmen despertó con el rostro de Antonio a pocos centímetros del suyo, los ojos de él ya abiertos, observándola con esa mirada que decía todo sin necesitar palabras. Carmen respondió sonriendo. A los 77 años, Carmen escribió una carta para Lucía. Mi querida hija, la carta comenzaba. Creí que nunca más sería amada. Siempre hay tiempo para ser feliz. Nunca te rindas de ti misma. Nunca aceptes menos de lo que mereces. Y cuando el amor verdadero llegue, no tengas miedo. Abre la puerta. Déjalo entrar. Porque vale la pena. Ah, cómo vale la pena. Carmen guardó la carta en una caja especial junto con otras cartas que escribió para Diego, para los nietos, para Antonio. Carmen cumplió 80 años y Antonio organizó una fiesta sorpresa. Cuando Carmen entró a la sala y vio a todos allí, reunidos por ella para celebrar su vida, no pudo contener las lágrimas. Mereces cada sonrisa, cada abrazo, cada momento de felicidad, porque eres una mujer extraordinaria y tengo la suerte de llamarte mi esposa. Aquella noche, cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio familiar, Carmen y Antonio se sentaron en el porche, como hacían desde hace 20 años. Pero luego pienso que tal vez necesitábamos vivir todo lo que vivimos para estar listos el uno para el otro. Así que, en el fondo, creo que todo sucedió en el momento correcto. Necesitaba estar sola para valorar la compañía,
Necesitaba dudar para aprender a creer. Los últimos años fueron los más dulces. Carmen y Antonio envejecieron con dignidad, con amor, con respeto mutuo. Cuando Carmen cumplió 83 años, su salud comenzó a debilitarse de verdad. Preparaba las medicinas, la ayudaba en el baño cuando era necesario, le leía cuando sus ojos se cansaban, sostenía su mano durante las noches en que el insomnio visitaba, y no hay lugar donde preferiría estar que a tu lado. Era el mismo libro de poemas que ella estaba leyendo el día en que se reencontraron en la biblioteca, tantos años atrás. Carmen confesó con voz débil pero llena de gratitud. Dijo con lágrimas en los ojos. Se quedaron así, manos entrelazadas, ojos en los ojos, comunicando todo lo que las palabras no lograban expresar. Estaba en casa, en la cama que compartió con Antonio durante tantos años, con los hijos, nietos y el gran amor de su vida alrededor. Y Antonio, con lágrimas corriendo por el rostro, besó su frente y susurró. Y porque al final se probó a sí misma que nunca fue demasiado tarde. Y él se aferró a esos recuerdos como un superviviente se aferra a un bote salvavidas. Ella aún está aquí, en cada rincón de esta casa, y no estoy listo para dejar eso atrás. Era su forma de procesar, de despedirse despacio, de mantener viva la conexión que tenían, porque tuvo el privilegio de amar a aquella mujer. Te amo, y te amaré hasta que nos encontremos de nuevo, en los nietos que cargaban sus historias, en las cartas que ella dejó. La gente hablaba sobre la pareja que se encontró tarde en la vida y probó que nunca es demasiado tarde para recomenzar. Y Lucía, al organizar las pertenencias de su madre, encontró la carta que Carmen había escrito para ella años atrás. Diego respondió al otro lado de la línea. Todo antes de eso fue preparación, fue aprendizaje, pero los años con Antonio, aquellos fueron los años en que ella realmente vivió. Diego respondió con convicción. Se quedaron en silencio por unos instantes, ambos procesando la profundidad del legado que sus padres habían dejado. Yo también. Nunca lo es. Suscríbete al canal para más historias que te harán creer en el amor, en la esperanza y en la fuerza que existe dentro de ti. Y si estás pasando por un momento difícil, si te sientes sola, si crees que no hay más esperanza, recuerda a Carmen. Tu propio Antonio puede estar doblando la esquina ahora. Puede estar en la fila del supermercado. Puede estar en la biblioteca. Y recuerda, no estás sola. Nunca lo estuviste.